Bueno, yo soy Michael Galeano, el pastor de la iglesia Gracia sobre Gracia, y queremos darte las gracias por escuchar este sermón. Somos una iglesia que quiere ver vidas transformadas por el Evangelio de Cristo para que impacten su familia, su iglesia y comunidad. Y creemos que esto va a ser posible mientras que la palabra de Dios es escuchada, predicada y obviamente vivida. Así que queremos animarte a que tú puedas seguir escuchando la palabra de Dios, y si no tienes una iglesia local, te queremos invitar a que te unas a Gracia sobre Gracia, donde queremos ver tu vida transformada, y oramos para que este sermón Dios lo use en tu vida de una manera muy especial. Que Dios te bendiga. Al 10. Y dice así: en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros. En toda sabiduría y discernimiento nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según la buena intención que se propuso en Cristo, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Acompáñame ahora, familia, brevemente. Padre Dios, seas exaltado. Qué gran bendición, Dios, que quizás por lo que tenemos en esta tarima, en este lugar, es más presente lo que hoy venimos a celebrar, no solamente porque es Navidad, pero porque realmente cada domingo, como cada día, debemos recordar el gran milagro de la declaración de ser injustos a ser justos por Cristo el justo. Y gracias, Padre, porque solamente por Cristo es que podemos decir: es feliz el pecador. De otra manera, estuviéramos muertos en nuestros pecados, tristes con dolor, amargados, sufriendo sin ningún propósito. Pero gracias, porque el siervo perfecto nació y sufrió para llevarnos a Él y darnos vida eterna en Él. Gracias por Cristo, gracias por tu iglesia, porque aquel que se hizo hombre nació para comprar lo que hoy estamos acá viendo, y es la iglesia de Cristo. Así que sea exaltado tu nombre esta mañana, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, familia. Qué bendición, como ya se dan cuenta y como Él me lo dijo, ya todo está preparado para esta noche. Lo único que falta es el tiempo. Así que a las 5 de la tarde nos vemos. Qué bendición todo lo que han hecho en preparación a este gran evento de nuestra iglesia, y es esta noche gloriosa. Y como lo hemos estado haciendo durante esta serie, miniserie de Navidad, es que hemos visto un misterio, y este misterio simplemente es milagro de la gracia de Dios, el cual este misterio ha sido revelado. Obviamente, como acabo de decir, quizás mirando alrededor o atrás mío, y yo teniendo mucho cuidado de no pisar esta bella ovejita que está aquí atrás mío, vemos esto, y es que realmente ahora tenemos una idea de lo que realmente es el misterio de Dios. El misterio de Dios, como hemos visto durante estos 2 domingos, y hoy lo veremos con mucha más claridad, es que el misterio de Dios es Cristo. Por lo tanto, cuando José tuvo miedo de recibir a María, al enterarse que estaba embarazada, el ángel le dice algo glorioso. Cuando le dice lo siguiente: no temas recibir a María, tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo, y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Ahora la pregunta es: ¿qué viene a hacer este niño? Y está obviamente explicado en su propio nombre, Jesús. ¿Por qué? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Lo que hemos visto a lo largo de esta serie es que el misterio más grandioso y más poderoso es el anuncio que sí nacería un niño, pero que años más tarde aquel niño que iba a nacer iba a ser crucificado en una cruz.
Entonces lo que vemos es que el misterio glorioso anunciado desde atrás, pero revelado en el ahora, en el Nuevo Testamento, en la persona de Cristo, es que este niño que nacería no simplemente iba a nacer para ser celebrado o adorado mientras que era un niño, pero mientras que era adorado y celebrado mientras que era un niño, iba en caminata hacia una misión, el cual el Padre le entregó y él voluntariamente dijo, heme aquí. La misión nuestra de la Trinidad es precisamente enviarme a mí, Cristo, para hacer lo que nadie más puede hacer, y es morir por los pecados de mi iglesia, de mi pueblo. Por tanto, el gran misterio nuevamente y glorioso misterio es que ahora nuestros pecados son perdonados. Nuestra conciencia manchada por el pecado, todo lo que hacemos por la gracia de Dios, tú puedes escuchar hoy, si crees en Cristo y te has arrepentido de tus pecados, feliz es el pecador. Cosa que es bien chocante, no entendemos tal verdad, que feliz es el pecador, no por su pecado, pero porque su pecado le ha sido perdonado. No simplemente esto, sino que en este niño glorioso que fue a una cruz a morir, hemos sido ahora perdonados. Ahora, este feliz pecador es perdonado, y no simplemente es perdonado, pero el misterio de Dios revelado en la persona de Cristo es que ahora eres aceptado por aquel niño que nació para morir. Eres abrazado, por así decirlo, en los brazos del eterno Padre para decirte, ven a mí por medio de mi Hijo. No simplemente eres aceptado, perdonado, pero nuevamente eres justificado. Esa canción que preciosa que cantamos, declarado justo soy en Él. Tú quitas ese en Él y no eres justificado. Pones ese en Él, entonces entenderás lo que es verdaderamente la justificación en Cristo. Por lo tanto, el primer adviento que recordamos hoy es esta primera venida de Cristo, que vino a rescatarnos de nuestros pecados. Pero el creyente no se queda en este primer adviento, en esta primera venida. El creyente todavía en esta tierra, recordándole atrás ese primer adviento, mira hacia el futuro y espera con ansias, con deseo glorioso de ver a este glorioso Salvador que venga en su segundo adviento, en su segunda venida. ¿Para qué? Para llevarnos a aquella gloria que Él ha comprado con su vida perfecta, pero su sacrificio perfecto. Por tanto, el creyente está entre estas dos. Gracias por Cristo que ha nacido, que murió. Gracias por Cristo, porque precisamente Él regresará. Entonces, con esto en mente, con los versículos que César nos leyó en esta mañana, vamos a ver dos cosas a la luz de Efesios. Hemos estado caminando sobre el misterio revelado, lo vimos en Daniel, lo vimos en Marcos, cómo es que Cristo es el Hijo del Hombre, este que venía a ser glorificado, exaltado, vino a hacerlo, pero vino a hacerlo de una manera muy inesperada para algunos, y es que Él iba a ser glorificado al ser un siervo, a buscar a aquellos de nosotros que nos habíamos perdido. Entonces lo vimos en Marcos. Ahora a la luz de Efesios vamos a ver dos cosas. La llegada de Cristo trajo la redención. Eso es lo que encontramos en el versículo 7 y voy a explicar qué es redención. La llegada de Cristo trajo la redención, pero más adelante vamos a ver que entonces la llegada de Cristo mostró el misterio de Dios. Hemos estado hablando y en cada prédica obviamente he traído que entiendas que el misterio es Cristo. Pero hoy ya lo vamos a ver con mucho más claridad. Hoy sí se prenden todas las luces, por decirlo así, para que el foco tuyo y mi enfoque esté en Cristo. El misterio de Dios revelado. Entonces la llegada de Cristo mostró el misterio de Dios. Así que comencemos con lo primero, y es la llegada de Cristo trajo lo que tanto tú y yo necesitábamos, pero no pedíamos, y fue por Dios que trajo redención. Entonces es lo que vamos a ver en esta mañana. Entonces al leer la página de la Biblia, yo creo que una de las cosas que nos caracteriza en esta iglesia es que queremos entender que la Biblia fue escrita bajo un mismo hilo. La Biblia está compuesta así de 66 libros, pero componen un mismo libro. Y a lo largo de este libro con 66 libros, lo que tú encuentras es un mismo hilo que lo que hace es conectar una progresión de promesas de salvación. Tú comienzas a leer desde las primeras páginas de Génesis hasta Apocalipsis y lo que encuentras es que hay promesas de salvación, y no simplemente hay promesas de salvación, pero hay un clamor por el Salvador. Hay durante todas las páginas, hay esto no simplemente que Dios dice yo traeré un Salvador, pero hay un remanente en el Antiguo Testamento, hay una iglesia en el Nuevo Testamento que dice queremos ver más esta salvación, queremos ver más este gran Salvador. Por lo tanto, no simplemente es que la Biblia presenta las promesas de Dios y un clamor del pueblo por el Salvador, el Mesías, pero la Biblia es bien claro el por qué hay una promesa de salvación y por qué hay un clamor de salvación. Y es que la Biblia no te miente en donde tú estás ubicado.
Tú y yo estamos ubicados bajo una creación manchada por el pecado, caída, rota, donde lo que encontramos a nuestro alrededor nuevamente es rebelión. Lo que encontramos es enemistad contra Dios por nuestra misma transgresión contra el Dios Santo. No simplemente es contra nuestro Dios Santo que hemos ofendido y nos hemos separado de Él, pero a la misma vez tú miras a tu alrededor y vas a encontrar relaciones manchadas por el pecado, quebradas o rotas por el pecado, distorsionadas diferentes imágenes a nuestro alrededor, precisamente porque la Biblia no te va a engañar con que vivimos en un mundo con enemistades, no simplemente contra Dios, pero unos con otros por nuestro propio pecado. Ese es el mundo en el cual vivimos. Por tanto, las promesas de la salvación y el anuncio del Salvador no viene a un mundo de paz. Por eso es que el anuncio que él me leyó y dijo, en la tierra paz. Eso no se había anunciado antes de tal manera. Se esperaba con tanto anhelo porque no había paz. En nuestros devocionales estos domingos les hemos tratado de explicar a nuestra hija qué quiere decir eso, paz. Porque a veces no entendemos, a menos que tú entiendas la enemistad que tú tenías o tienes si no has confesado tus pecados y no has confesado a Cristo como Señor. No hay paz, no hay tal cosa que yo esté tranquilo con Dios si no es por medio de Cristo. Entonces lo que vemos en la Biblia nuevamente es esta gran bendición de Dios al traernos paz para con Él, al traernos, a pesar de un mundo roto y quebrado por nuestro pecado, tenemos nuevamente salvación. Entonces, la Biblia te presenta la realidad claramente que vivimos en un mundo donde se nos ha dicho que este mundo es de pasada. O sea, si de alguna manera hemos hecho de este mundo nuestra casa, la Biblia te aclara bien claro que esta no es nuestra casa. No simplemente que el mundo no es nuestra casa, pero también este cuerpo no es nuestro cuerpo eterno. Este cuerpo va a ser regenerado, va a ser cambiado completamente y gloria a Dios por ese día. Entonces lo que vemos entonces que la Biblia presenta, que vivimos en un mundo caído, que esta no es nuestra casa, nuestro cuerpo no es nuestro cuerpo eterno, sino que vivimos aquí con pruebas y aflicciones. Es más, cuando tú lees la Biblia lo que encuentras es que en cada historia de la Biblia tú encuentras las historias como mezcladas. Las encuentras mezcladas de tal manera que hay historias con pecado, pero que hay esperanza. Las encuentras con mezclas de hay tristeza, pero hay gozo. Hay un pasado, pero que hay un futuro en mente, el cual nos trae esperanza. Pero solamente hay una historia en la Biblia que es perfecta. Y esta historia perfecta es del perfecto Cristo. Se necesitaba el perfecto, eterno, que se hiciera hombre. Se necesitaba que el perfecto viniese y fuese hecho hombre, naciera. No simplemente hablamos de la perfección de Cristo para siempre, el nacimiento perfecto, la muerte perfecta, la resurrección que confirma que el Padre ha probado perfectamente el sacrificio del Padre, pero que ahora está sentado perfectamente al lado, a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros perfectamente. En medio de un mundo manchado por el pecado, en nuestros corazones rotos, con problemas en nuestros hogares, con problemas con nuestro propio pecado, con problemas a nuestro alrededor, tú te tienes que recordar diariamente, no en Navidad nomás, diariamente, yo necesitaba a este Salvador. Yo necesitaba, y la Biblia lo anuncia y lo proclama, y yo no tengo oídos para escuchar muchas veces, ojos para ver y un corazón para responder, pero Dios, dame esto para poder ver más de la gran necesidad que no simplemente necesitaba en el atrás, pero que necesito hoy. Tanto seas creyente, tienes que recordar a Cristo hoy, ayer, hoy, mañana, y si tú no eres creyente y tú no has profesado a Cristo como Señor y Salvador, yo quiero ayudarte a entender que hay redención, hay perdón de pecados, para que tú vengas a Cristo confesando tu gran necesidad de Él. Por lo tanto, lo que encontramos en la Biblia y en este relato de la Navidad es que la venida de Cristo es lo perfecto entrando en lo imperfecto. Es la luz alumbrando en la oscuridad. El gozo, y qué gran bendición esto, el gozo abrazando la tristeza. La esperanza cambiando toda desesperanza. La paz, por así decirlo, opacando o oscureciendo la angustia. La sanidad de las enfermedades cuando Dios lo permite. El perdón al pecador. La justificación a injustos. Y la adopción de simples criaturas para que lleguemos a ser hijos e hijas de Dios. Qué glorioso Salvador y Evangelio tenemos. Qué glorioso misterio se nos ha revelado. Y mi oración es que cada vez más tú tengas ojos para ver y tengas una mente para comprender estas buenas noticias. Por lo tanto, el nacimiento de Cristo son buenas noticias para ti.
Y no refiero simplemente a aquellos que no conocen de Cristo. El anuncio del nacimiento de Cristo es buenas noticias para ti aún como creyente. Porque tú te recuerdas no que necesitabas de este Salvador que nació, pero que hoy como vengas a este lugar, necesitas de Cristo hoy. Hoy necesitas de este gran Salvador para que te ayude en tu familia, en tu matrimonio, con tus hijos, con tus finanzas, con tu salud, con lo que estés pasando. Tú no eres tu propio Salvador. La Navidad nos recuerda que el Salvador tuvo que interrumpir nuestro mundo de perfección ante nuestros propios ojos, nuestro control absoluto de las cosas, para cuando veamos que no tenemos control de absolutamente nada y que vivimos imperfectamente, veamos al perfecto Salvador que tiene control de absolutamente todas las cosas. Y esto incluye tu propio corazón. Ahora bien, a veces pasa que con todo este gran anuncio de las buenas noticias de Cristo, lo que encontramos es que nos quedamos en una historia de un bebé bonito que nació. Vemos la Navidad y simplemente en la Navidad tenemos ojos para ver algo, y esto es el bebé que nació. Nos quedamos ahí. Nos quedamos con la idea que nuevamente la Navidad es una historia más. Es una historia más de un bebé que nació. Para algunos será un bebé que dice ser Dios. Para otros como creyentes nos quedamos simplemente en que Dios se hizo un bebé. Pero de ahí no nos movemos. Para algunos quizás llegan al punto de quizás no reconocerlo o no decirlo, pero la Navidad es otra historia más de Disney. Es una historia más de Disney, como por ejemplo la que encontramos con la historia del Rey León. Y al igual que el Rey León, nosotros nos conmovemos por la muerte del rey de Prime Lands, que es el papá de Simba, y nos entristecemos cuando muere este papá, pero a la misma vez nos gozamos porque es que Simba no se quedó escondido, Simba regresó. ¿Para qué? Para reclamar su reino, y todo termina con alegría. Pero quiero decirte que la Navidad no es una historia de Disney. No es la historia, una historia más de las que tantas pueden escribir Disney y podrán escribir para siempre. La Navidad fue escrita desde la eternidad por el Dios eterno. Y desde la eternidad, la economía trinitaria, es decir, la relación de la Trinidad, planeó lo que por gracia, si puedes ver hoy, estás viendo. La Navidad es verdaderamente la única historia, la verdadera historia. No es una fábula, no es una historia creada por hombres. Realmente la Navidad fue escrita por este Dios eterno para que tú y yo entendiéramos que necesitábamos de este Salvador que sí nació, pero no nos quedamos ahí. El creyente empapado de la palabra de Dios y que conoce la historia de la Biblia sabe que este perfecto Salvador sí nació, pero el creyente ya tiene su mirada en aquella cruz. Y no nos quedamos ni en el nacimiento ni en la cruz, porque si solamente eso hubiese pasado, seríamos de lástima. Porque nuestro Salvador nació y murió, pero resucitó. Entonces el creyente tiene las épocas del año para recordarse cada año, cada día, mi Salvador eterno se hizo hombre, murió, resucitó y ascendió, pero regresará por nosotros. El creyente tiene una gran historia con diferentes escenas, pero el creyente que se empapa de la palabra de Dios nuevamente va a entender que el nacimiento de Cristo entonces testifica varias cosas. Ahora quizás te preguntas, ¿no hemos entrado a Efesios? Bueno, es una gran introducción. Ahora sí, yo quiero con todo esto en mente ayudarte a entender que la historia de la Navidad, el misterio revelado de Dios en Cristo, es más que el nacimiento de Cristo. Es parte, pero es más que eso. Entonces, a la luz de los versículos anteriores, del versículo 7 que vamos a mirar, yo quiero ayudarte a entender, según Pablo, usando Efesios, qué es para él que el misterio de Dios ha sido revelado en Cristo y qué esto ha logrado. Bueno, el nacimiento de Cristo testifica que precisamente hemos sido bendecidos en los lugares celestiales en Cristo. Ese es el versículo 3. Versículo 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, escucha esto, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Y qué bueno que hagamos este énfasis, porque somos muy rápidos a pensar, ¿qué bendición terrenal tengo yo? Olvídate de lo terrenal. Pon tu mirada en lo celestial, en lo espiritual, en lo eterno. La tierra pasará. ¿Qué bendición yo tengo terrenal? Nada. Todo es gracia. Tengo una bendición celestial que me espera por la eternidad. ¿Qué años Dios me va a dar aquí en la tierra? 36, 38, yo no sé. 80, 90, no lo sé.
no se compara con lo que Pablo dice. Tengo bendición espiritual en los lugares celestiales, pero nuevamente, no te olvides de esto, en Cristo. Quitas a Cristo de ahí, tú no tienes ninguna bendición espiritual en los lugares celestiales. No simplemente esto, sino que nuevamente Él, Cristo, estaba en el cielo y bajó y se hizo hombre. ¿Por qué hizo tal cosa? Bueno, porque tenía que venir a buscar, escucha esto, a los que Dios escogió en Él desde la eternidad. Versículo 4, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. ¿Quiere decir entonces que la Navidad y la mente de Dios había pensado eternamente en la salvación? Sí, y quiere decir entonces que en la salvación soberana de Dios, en el plan eterno de Dios, al crear un evento llamado la Navidad, el nacimiento de Cristo, pensó que este Salvador iba a venir para escogerme o a mostrar que Él me había escogido desde la eternidad antes de la fundación del mundo. Sí, y que te rompa la cabeza eso. ¿Cómo puede ser posible que el Eterno se hizo hombre no para nacer y crecer y pensar y ir a una cruz y decir, bueno, yo nací perfectamente, voy a morir perfectamente y ojalá que los imperfectos me elijan a mí? Ese no es el Salvador que nosotros conocemos en la Biblia. El Salvador vino y se hizo hombre porque ya desde la eternidad el Padre había escogido, había dicho, míos son. ¿Y quiénes son estos? Los que responden al Evangelio de Cristo. ¿Y sabemos nosotros quiénes son? No, no sabemos, pero proclamamos el Evangelio de Cristo. Porque Dios sí sabe, y ninguno de los escogidos de Dios eternamente perecerán. Cada uno de ellos vendrán al arrepentimiento. ¿Qué es lo que nos motiva a proclamar el Evangelio? Esa verdad. Porque tú y yo no salvamos absolutamente a nadie. No convencemos, no movemos, no hacemos nada más. Simplemente somos voceros de un gran Dios, de un gran Evangelio, el cual nos recuerda que el Salvador nació para mostrar que Él había escogido desde la eternidad en Él a muchos. El nacimiento de Cristo entonces muestra con claridad que Él vino a buscar y a rescatar a los que su Padre predestinó para adopción. Ve el versículo 5 cuando dice, nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo conforme a la buena intención de su voluntad. Quiere decir que desde la eternidad Dios no simplemente había escogido, pero había predestinado. Había dicho, estos serán los míos. No en base a sus buenas obras, en base a sus malas obras, no en base a si me van a escoger a mí, en base a mi soberana voluntad que desde los tiempos eternos he dicho, pon tu nombre ahí, tú eres mío, tú eres mía. El nacimiento de Cristo testifica entonces que el Padre, aquellos que predestinó, seguro van a venir al Padre. Serán atraídos por lazos de amor, como se dice, y estos lazos de amor no son lazos. Es el sacrificio de Cristo derramado en aquella cruz y esa sangre que te va a perdonar, como lo vamos a ver en versículo 7. Entonces no simplemente que el Padre nos dio esta gran bendición, pero el Padre envió al Hijo para que viniera a buscar a sus hermanos, siendo nosotros sus enemigos. El Padre le envió, por tanto su nacimiento confirma lo que acabamos de cantar. Dios es fiel a sus promesas. Dios no simplemente es fiel, pero Él es poderoso para llevar a cabo sus promesas. Dios podría ser fiel y decir, yo lo quiero hacer, pero si no fuera poderoso para lograrlo a cabo, llevarlo a cabo, no sería Dios. Dios es fiel y poderoso. Él es fiel a sus promesas y dice, yo voy a hacer lo que yo quiero hacer, yo lograré lo que yo me he planeado hacer. Este es nuestro Dios soberano al cual nosotros servimos. Por lo tanto, el nacimiento de Cristo confirma que Él nos ha dado misericordia. Y esto es, Él no nos ha dado lo que merecíamos. Y esto es, toda la santa ira de Dios por nuestro pecado fue derramado en alguien más, y no eres tú, no soy yo, es Cristo. Y el nacimiento de Cristo con miras a la cruz también nos muestra que no simplemente nos dio misericordia, pero nos dio gracia. ¿Y qué es gracia? Darnos algo nuevamente que no merecemos, y esto es el perdón de nuestros pecados para ser hijos de Dios. Ahora, antes de que pensemos que toda la historia de la Navidad y el nacimiento de Cristo se trata de nosotros, quiero recordarte que no es para nosotros. No somos el foco, por más que esto nos cueste entender. No somos el centro. Nosotros no movimos a Dios para salvarnos. Él se movió a sí mismo para salvarnos. Nosotros somos recipientes de gracia. Somos aquellos que por gracia absoluta dijo, tú eres mío. ¿Y por qué yo? Porque yo te escogí a ti. Y esto lo vemos en el versículo 6.
para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros, pero no te olvides de esta última parte, en el amado, es en Cristo. Toda bendición espiritual a la cual tú disfrutas se debe exclusivamente a Cristo. Todo es por Cristo. Todo es por Cristo. De ahí que nos quitamos de nosotros todo protagonismo, toda idea de ser el centro. No, Cristo es quien merece toda la gloria. Por tanto, en esta época, nuestra oración debería ser: Dios, quítanos de nosotros. Vacíanos de nosotros, Dios. Somos tan rápidos de buscar ser el centro, somos tan rápidos de la vanagloria, somos tan rápidos de mirar lo bueno que estamos haciendo e ignorar lo malo que estamos haciendo. Somos tan rápidos de venir delante de Dios a nuestros alrededores y decir: pero mira, ¿no ves todo lo que yo estoy haciendo? Bueno, esto está malo, pero compáralo. Somos tan buenos en poner los buenos trapos sucios que traemos delante de Dios y olvidarnos que todo delante de Dios son trapos de inmundicia si no fuera por Cristo. Por tanto, todo es para Dios. Entonces, la Navidad debe ser una oportunidad, como todos los días, para pensar menos en nosotros y llenarnos más de Cristo. Y la pregunta del millón es: ¿cómo pensamos más en Cristo y pensamos menos en nosotros? Bueno, realmente la solución a esto, o la respuesta a esto, es llenándote de la palabra de Dios. Déjame explicarte lo que yo quiero decir con esto, porque personalmente quiero aplicarlo más a mi propio corazón. ¿Qué quiere decir estar lleno de la palabra de Dios? Obviamente esto conlleva que la leas, la estudies. Esto obviamente conlleva que la conozcas, te empapes de ella, pero no simplemente, nuevamente, es conocimiento de la palabra de Dios. Pero ¿qué quiero decir con que te empapes de la palabra de Dios para pensar más en Cristo? Bueno, que la palabra cautive tus pensamientos. Todo pensamiento que venga a tu mente, de ira, de amargura, de falta de perdón, de rencor, pecado sexual, de inmoralidad, de lo que venga en nuestras mentes, aún de ignorar nuestro pecado, de hacernos los de la vista gorda, todo pensamiento que venga a tu mente, que la palabra de Dios cautive nuestros pensamientos, que sea la palabra la que tenga un peso sobre nosotros, no simplemente que cautive nuestros pensamientos, pero que también la palabra del Señor sea la que controle nuestras emociones. Que seamos un pueblo que ha sido comprado por Cristo para que lo que gobierne nuestro corazón no sean nuestras emociones cambiables, que un día están acá, otros días están acá, un día están en la mitad, pero nunca estamos alineados. Por tanto, la palabra de Dios es la que debe gobernar todo rincón de nuestro corazón y toda nuestra emoción. ¿Qué quiero decir con que la palabra llene tu corazón? Bueno, que sea la espada que penetra tu propio corazón. Que sea la espada, la palabra de Dios, que penetra hasta lo más profundo y que por la gracia de Dios esta palabra saque a luz cosas o que has ignorado o que has olvidado, pero que han sido una ofensa para con Dios y para con otros. La única manera de verdaderos cambios, de un arrepentimiento genuino y verdadero, es que la palabra de Dios penetre hasta lo más profundo de tu corazón. Sería una gran bendición que nosotros no nos quedemos con lectura de la palabra nomás, pero que le pidamos y le rogamos a Dios: Dios, permíteme sentir tu espada clavando mi corazón. Va a doler, va a incomodar, pero va a santificar. Va a incomodar, va a querer como que no la quiero, pero aquel que ha conocido y probado que la espada de Dios no es para matarte, porque ya alguien murió, es para santificarte, aquel que la prueba y sabe que es: no quites de mí tu espada, Señor. Más haz tu obra en mí. Entonces, la palabra de Dios que penetre lo más profundo de nuestro corazón para cambios verdaderos, con arrepentimiento verdadero, pero que a la misma vez la palabra de Dios sea el escudo que te guarde de toda tentación de Satanás sobre tu vida. Que sea la palabra la que te mantenga alerta más que un café.
Que sea la palabra que te mantenga alerta todo el tiempo, vigilante. Pero ¿qué locura es esto? No, es que realmente a la luz de lo que vemos en la Biblia, vivimos, como vamos a ver aún en Efesios, que los días son malos. Que no estamos de vacaciones ni en nuestra morada eterna. Nos espera ese lugar celestial con cuerpos nuevos, pero mientras que eso nuevo llega, nos colocamos el escudo de la palabra de Dios para enfrentar a aquel que ya fue derrotado, pero que aquel que nos ha dicho, pero resistirle en Cristo, en la armadura de Dios, para que entonces Él huya de ustedes. Ahora, la pregunta que nos hacemos es, ¿será todo esto posible? O sea, suena muy bonito. Como hemos dicho aquí en Gracias, Gracias, puede sonar muy bonito, puede sonar hasta inspirador, pero si no está en la Biblia, de nada te sirve. Y no simplemente es si no está en la Biblia, pero si alguna vez o en un momento, mientras que mencionaba esto, tú pensaste, bueno, yo lo puedo hacer, yo creo que tengo lo que se necesita para vivir así, tú no has entendido el Evangelio. Porque lo que quiero que hagamos con esto y lo que Pablo nos está diciendo aquí es que precisamente es posible vivir de esta manera, no perfectamente, pero buscando al perfecto, porque es que el perfecto te compró. Y aquí es donde viene el versículo 7. Por lo tanto, el versículo 7 ahora sí dice, en Él, no te olvides de Él, este es Cristo, en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia. Lo que nos ayuda a vivir diferente es que precisamente hemos sido rescatados. Eso es lo que quiere decir redención. Comprados. Hemos sido comprados, hemos sido rescatados. ¿Cómo? ¿Ofrecí algo a Cristo? Nada, lo único que tú ofreciste a Cristo es tu enemistad con Él, tu pecado contra Él y tú, no gracias. Pero Cristo, siendo un buen Salvador, un buen pastor, vino y te rescató y me rescató a mí. Por lo tanto, lo que encontramos es que la seguridad que tenemos para vivir vidas diferentes, vivir bajo la palabra de Dios, sometidos a la palabra de Dios, es pensar más en Cristo. Se debe que precisamente Él nos ha dado salvación y perdón de nuestros pecados. Es la sangre de Cristo la que nos recuerda, hemos sido comprados, hemos sido lavados, somos nuevas criaturas por lo que Cristo hizo en aquella cruz. Obviamente vivió perfectamente, nació, pero fue a una cruz. Ahora, déjame leerte algo que estaba leyendo esta mañana en mi devocional. Estoy leyendo Hebreos y no está en las notas si ustedes están siguiendo el inglés. If you're following in English, I'm sorry, that's not there. It's Hebrews. So, yo creo que vayamos a Hebreos para que tú veas nuevamente cómo es que esta sangre es única y preciosa. Y mientras que leía esta mañana, dije, yo tengo que anotarlo aquí porque lo quiero compartir con la iglesia, porque si Pablo dice, en Él tenemos redención, perdón de nuestros pecados por su sangre, el autor de Hebreos dice algo muy similar, pero lo explica de una manera tan gloriosa en Hebreos 9, versículos del 11 al 12, Hebrews 9, 11-12, dice lo siguiente. Comparando la sangre del Antiguo Testamento con sacrificios, aún con sacerdotes, no se compara en absoluto con quien Cristo es. Dice el autor de Hebreos 9, 11, pero, contraste, pero cuando Cristo apareció, pasado, como sumo sacerdote de los bienes futuros a través de un mayor y perfecto tabernáculo. Y si tú no sabes qué es esto, sigue leyendo. No hecho con manos, te recuerdas al Antiguo Testamento, un tabernáculo imperfecto hecho por manos, por más que era inspirado por Dios y dicho por Dios, era imperfecto porque llegó esto perfecto. Es decir, no de esta creación. Vino. Él creó, es el creador, pero vino e interrumpió esta creación. Entró al lugar santísimo. Solo escúchame esto un segundito, por favor. En el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote podía entrar una vez al año, habiendo hecho primeramente purificación por sus propios pecados. Entraba con una cuerda, porque en cualquier momento la ira santa de Dios podía reventar en ese lugar y aplastar a aquel individuo. Y tenían que sacarlo. No era que vamos a ayudarle al hombre, vamos a hacer aquí los paramédicos. No, tú entrabas ahí como paramédico y volabas. Se acababa tu vida ahí. Tenemos que sacar a este individuo. El autor de Hebreos dice, este sumo sacerdote entró a este lugar santo, a ese lugar santísimo, pero escucha esto, una vez para siempre.
Nosotros no necesitamos un Salvador cada año, en el sentido de que haga un sacrificio. Nuestro Salvador, que nació para morir una vez para siempre, entró en ese lugar y obtuvo lo que vamos a leer una vez para siempre. Y es lo siguiente: no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, escucha esto, obteniendo redención eterna. Cuando Pablo entonces en Efesios 1:7 dice, en Él tenemos redención, no pienses en redención terrenal nomás. No pienses en perdón de pecados del ayer. No pienses en que tu vida así vino a Cristo hace 20 años. Redención eterna con miras allá que impacta en el hoy. Como la redención, la sangre de Cristo me perdona ayer y hoy y mañana. No para vivir en pecado y como quiera porque tengo la sangre de Cristo, porque entonces estaremos burlando la sangre de Cristo. Pero sí, si hay un genuino arrepentimiento de tus pecados, corre a Cristo. Corre a Cristo porque hay una sangre que te redime perfectamente. Ahora bien, este es el Cristo que murió y nos compró su redención. Pero yo creo que ahora escuches de Isaías. Cómo Isaías habla de aquel soberano niño. Otra vez, es un niño soberano. Es un niño que se hizo hombre para morir. Entonces yo quiero que vayas conmigo brevemente a Isaías capítulo 9 y vamos a ver los versículos del 6 al 7 para que entonces en base a esta salvación, redención en Cristo, tú sepas a quién tú tienes hoy. Hoy a quién tú tienes. Bueno, a ese que tú tienes. Isaías 9:6, porque un niño nos ha nacido. Pero no te quedes en un bebé, por favor. Un hijo nos ha sido dado y la soberanía reposará sobre sus hombros. ¿Ese es el Salvador que tú tienes? Uno que tiene toda soberanía sobre sus hombros y nunca anda así cargado, pero anda bien parado, fuerte y firme, porque Él no es como tú o como yo. Él es el soberano Dios y se llamará su nombre Admirable Consejero. Aquel que en todo momento de tu necesidad puedes venir a Él a rogar por ayuda. Por eso 1 Juan le llama el consejero. Y este consejero tenemos otro paracletos, otro consejero, otro ayudador, es el Espíritu Santo. No estás sola o solo en tu situación. Busca a aquel que es soberano y te va a aconsejar. O sea, ¿qué otro consejero tú buscas? Él es el que tenemos que ir. No simplemente es consejero admirable o admirable consejero, es Dios poderoso, Dios mismo, Padre eterno, príncipe de paz, que lo que esté quitando tu paz y gozo de salvación, tú puedas poner tu mirada no en las circunstancias, pero aquel que es príncipe de paz y es quien te da el gozo verdadero. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrá fin. Sobre el trono de David, sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. ¿Quién lo hará? El Señor. ¿Por qué? Porque Él es celoso por su nombre. Y a nadie le dará la gloria. Por lo tanto, lo que nosotros encontramos nuevamente en Efesios es que tenemos este gran Salvador que nos ha revelado y que nos ha mostrado la redención eterna. Pero si esto no fuese suficiente, la llegada de Cristo mostró el misterio de Dios. Es Cristo y por eso hablamos tanto de Cristo. Ahora, ¿cómo es que Cristo o cómo es que Dios nos ha revelado su voluntad o el misterio de su voluntad? Bueno, Él no lo ocultó para siempre. Él no ocultó el misterio para siempre. Hubo un tiempo donde fue oculto, donde aún los santos del Antiguo Testamento miraban con esperanza lo que iba a devenir, pero por eso es que Cristo dice, bienaventurados ustedes los que pueden ver, porque hubo un pueblo que quiso ver lo que ustedes pueden ver. Bienaventurados ustedes los que entienden las parábolas, porque yo le abro en parábolas para que no entiendan y la profecía de Isaías se cumpla. Teniendo oídos no escuchen, teniendo ojos no vean. Por tanto, si tú ves a Cristo y escuchas de Cristo y tu corazón lo que hace es abrazarle, adorarle y no estás pensando en el almuerzo o en otra cosa y tú deseas más de Él hoy, mañana y cada día con un nuevo apetito, esto es gracia de Dios. Esto es misericordia de Dios.
Esto es su bondad que nos ha mostrado que lo oculto no fue para siempre, pero su plan fue revelado, fue mostrado. Él nos dio a conocer el misterio de su voluntad. ¿Qué misterio de su voluntad? Bueno, nuevamente, Cristo. Ahora, no por el tiempo, no tengo mucho tiempo, espacio para ir. Cuando Pablo habla en Efesios de misterio, él no simplemente lo tiene en misterio de Cristo, la salvación, este gran evangelio. Él tiene también en el capítulo 3 el misterio de cómo es que Dios iba a unir gentiles y judíos por la misma persona. No importa si tú eres judío, no importa si tú eres gentil, tú no eres salvo por ser judío, tú no eres salvo por ser gentil, tú eres salvo por ser creyente en Cristo. Y Pablo dice, de los dos pueblos este misterio lo hizo. ¿Cómo es posible que los gentiles iban a ser salvos? Por medio del mismo Mesías, de los mismos judíos, y es Cristo. Y Pablo dice, este gran misterio que de dos pueblos ha hecho uno. No simplemente es esto, pero Pablo aún en Efesios 5 habla de cómo es que el matrimonio de dos pecadores es un misterio de la relación entre Cristo y su iglesia. Y Pablo dice, qué locura, qué misterio más grande, que dos pecadores imperfectos puedan de alguna manera explicar, ilustrar, mostrar el perfecto matrimonio del perfecto Cristo con su amada iglesia. Y al final del capítulo 6, él dice, yo oro para que ustedes oren por mí, o pido para que oren por mí, para que yo pueda tener y se abran las puertas para proclamar sin temor el misterio del evangelio. Entonces, Pablo, para el misterio conlleva muchas otras cosas. Por ejemplo, déjame hacerte una pregunta para tú tratar de entender lo que tienes y ojalá no lo desperdiciemos. Pero imagínate que el gobierno o la administración del presidente de este país te diera a conocer un misterio que nadie más sabe. Yo me pregunto cómo tú reaccionarías, cuál sería tu actitud, cuál sería tu comportamiento. Si te llaman de aquella oficina y te dicen, hay un misterio que se te va a revelar a ti, a ti, a ti, y tú estás en el teléfono o posiblemente en la oficina y te revelan este misterio, ¿tú cómo saldrías de ahí? Quizás algunos no podrían contener la alegría. ¿Yo? ¿Ahora qué voy a hacer con este asunto? Quizás algunos no podían contener alegría y pronto lo compartirían con otros. Quizás algunos no podrían llevar aquella responsabilidad. Algunos quizás estuvieran asombrados porque se les ha revelado un misterio. Ahora, déjame ponerlo en perspectiva. Esa oficinita de allá se va a pasar. Y cualquier misterio que tengan no se compara con absoluto con el misterio eterno del Dios eterno. Y a ti, por gracia, se te ha revelado el misterio de Cristo. A ti por gracia se te ha revelado que el plan eterno de Dios se te haya revelado a ti. Y te llamaron a ti. Y te escogieron a ti. Ahora, ¿cómo eso va a afectar tu día a día sabiendo que por gracia tienes el misterio de Dios revelado? Pero si no te asombra el misterio de Dios revelado, es porque no te asombra el Dios de la palabra de Dios. No le conoces como debiéramos conocerle. Ahora, esto no es para decirte, olvídate de este misterio, es para que tú digas, ¿cómo yo crezco más en conocer de este Dios? Porque entre más conozco de este Dios soberano, grandioso que la Biblia presenta, más comprenderé el misterio revelado, pero más comprenderé el privilegio que se me ha sido revelado. ¿Cómo puede ser posible que yo tenga ojos espirituales para ver el misterio espiritual de Dios? ¿Cómo puede ser posible que yo tenga una mente para comprender el plan sabio de Dios? ¿Cómo puede ser posible que Él haya rebajado a una condición humana, con un lenguaje humano, para que tú y yo entendamos los planes eternos del Dios sabio? ¿Cómo puede ser posible que tengamos vida para vivir en base entonces a esa revelación del misterio de Dios en Cristo? Por lo tanto, no desperdiciemos la gran bendición que tenemos en que Dios nos haya revelado lo que Pablo dice ahí, que nos ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento. Nos dio a conocer, en el versículo 9, el misterio de su voluntad según la buena intención que se propuso en Cristo. O sea, Dios se propuso en su buena administración de las cosas, en el buen orden de Dios, revelarte su plan secreto, revelarte lo que Él había escrito desde la antigüedad. Por lo tanto, Dios guardó su misterio en Cristo hasta el cumplimiento de su tiempo. En el versículo 10 dice,
con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos. Ahora, Cristo no vino antes de lo que tenía que venir, ni Cristo vino después del tiempo que tenía que venir. Dios desde la eternidad fijó la fecha y hizo lo que esa fecha tenía que llevar a cabo, traer al Hijo, que el Hijo fuese hecho hombre. Dios creó el universo para después crear la tierra, con fines de que en esta tierra hubiesen dos humanos, Adán y Eva, que se multiplicaran, y Dios aún así escribió y permitió la caída, porque desde la eternidad Dios había planeado la salvación de aquellos que habían caído. Dios planeó absolutamente. Dios escribió aún desde Génesis 3:15 que vendría el tiempo, y ya vino, donde la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. Y ya sucedió. Cristo nació para que todo lo escrito en la palabra de Dios fuese llevado a cabo. Por tanto, ¿cómo podemos entender entonces este gran misterio del sufrimiento de Cristo? Porque nació para sufrir, nació para morir. Bueno, estos teólogos Bell y Glad dicen, algunos pasajes parecen sugerir que el Mesías sufriría hasta cierto punto. Y este sufrimiento sería el medio por el cual Dios restauraría a su pueblo. Pablo, sin embargo, aquí en Efesios, describe a Jesús ejecutando su divina prerrogativa mesiánica en el momento de sufrir una dolorosa muerte en la cruz. En gran parte estaba oculto en el Antiguo Testamento que el reinado del Mesías se caracterizaría por el sufrimiento y la muerte. Por eso es que muchos judíos el día de hoy todavía no creen en Cristo. Porque ¿cómo puede ser posible que este Mesías, soberano Dios, que vendría a poner todo en orden, fuese entregado a una cruz? ¿Cómo puede ser posible que aquel Dios soberano, poderoso, este Dios majestuoso, fuera entregado voluntariamente a ser clavado como uno de los peores y más viles pecadores que jamás hayan pasado por una cruz, por una muerte en una cruz? No comprendían que lo que había sido revelado poco a poco perfectamente iba a ser revelado en la persona de Cristo, y que su plan de Dios desde la eternidad era que este Cristo muriera, sufriera injustamente por aquellos que teníamos que sufrir justamente. Él se entregó en aquella cruz por nosotros, por nuestros pecados. Por lo tanto, lo que nosotros vemos es que el misterio de Cristo no simplemente confirma la llegada de Él en la tierra, pero también testifica de su gobierno absoluto en toda la tierra. A lo largo de la historia tú vas a encontrar que Dios quitó reyes, gobernantes, pueblos. ¿Para qué? Para que llegara el Rey perfecto en el tiempo perfecto. Y que por gracia ahora entendemos que el Verbo se hizo carne. El Cordero perfecto se entregó en un madero para mostrarnos que el misterio de Dios siempre ha sido Cristo. Y que por gracia ahora puedes ver ahora qué quiere decir que en el tiempo perfecto unió o reunió todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Esto es algo glorioso. Antes de Cristo había esta separación. Todo en la tierra estaba en contra de todo lo del cielo, y todo del cielo estaba en contra de toda la tierra. Había toda enemistad, había toda separación de paredes que se levantaban, había todo esto, este misterio de cómo puede ser posible que el cielo se reconcilie con la tierra. Y por más que algunos, como la Torre de Babel, hizo una torre para llegar a lo más alto, y Dios desde lo más alto se burlara de ellos, dijera: ¿qué están tratando de hacer? Esta no es la manera en que yo voy a traer solución. Ustedes no vienen a mí, yo los disperso, yo los separo, yo les traigo confusión. Y a lo largo de la historia de la Biblia tú encuentras, y hoy en día, personas buscando el camino, porque según ellos todos los caminos llegan al mismo lugar. Pero según la Biblia eso no es cierto. Solo hay un camino para llegar al Padre, y es por medio de Cristo, y por medio de aquella cruz, y por medio de aquel sufrimiento es que Dios en Cristo reunió todas las cosas. Ahora sí puede ser posible entonces vivir diferente, porque Cristo y solamente Cristo nos ha hecho algo nuevo. Ahora sí Cristo reunió todas las cosas. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, que su Hijo no simplemente vino a reparar algo. El Hijo vino para hacer completamente nuevo algo que había sido completamente perdido y dañado. Por eso es que la Biblia habla de nuevos cielos y nueva tierra,
Por eso es que la Biblia nos promete un nuevo cuerpo. Por eso es que la Biblia nos habla en que esperamos una nueva Jerusalén. Hablamos de lo nuevo, porque ahora en Cristo sí se puede soñar y esperar a eso, algo nuevo. Ahora, no simplemente es mirando hacia el futuro, pero ahora porque Cristo ha reunido todas las cosas de la tierra con el cielo, ahora sí podemos decir, enséñanos a vivir conforme tu buena voluntad. Enséñanos a ser una iglesia conforme la palabra de Dios. Enséñanos a ser hombres conforme a la imagen del perfecto Cristo. Enseña a mis hermanas a ser mujeres que amen a Cristo. Enséñanos como matrimonios a glorificarte. Enséñanos como padres a la crianza de nuestros hijos. Enséñanos, enséñanos, enséñanos. Debe ser la condición de todo siervo de Cristo y sierva de Cristo, porque ahora sí, al reunir todas las cosas en Cristo, todo lo que podía no lucir como Cristo, ahora puede lucir como Cristo. Por lo tanto, ya no hay judíos versus gentiles. Ya no hay circuncisos versus incircuncisos. Los que ya no éramos un pueblo, Pablo dice en Efesios, ahora somos pueblo de Dios. Ahora somos pueblos por la sangre de Cristo. Y termino con esto. Al escuchar todo esto, seas creyente o no seas creyente, los versículos que yo voy a leer en Efesios 5, 14, pueden ser, algunos lo interpretan como una oportunidad para aquellos que están muertos en sus pecados y no han confesado a Cristo y no se han arrepentido de sus pecados, que sea una oportunidad para que tú confieses a Cristo. Algunos, y entre estos yo estoy aquí, creo que estos versículos se aplican a creyentes, porque creo que Pablo está escribiendo una iglesia en Éfeso. Y aunque puede sonar un poco contradictoria, ¿cómo así si yo estoy muerto o no? Lo que yo creo que está haciendo Pablo aquí es, tú que conoces las buenas noticias de la fe en Cristo, del arrepentimiento de pecados que Cristo ofrece y de la fe en Cristo, despierta de cualquier pecado que has estado durmiendo. Y Pablo dice esto en Efesios 5, 14. Por esta razón dice, despierta tú que duermes y levántate entre los muertos y te alumbrará Cristo. Por tanto, tengan cuidado cómo andan, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Tenemos a Cristo, que nos ha despertado una muerte eterna y espiritual. Pero si hay entre nosotros pecado alguno, que Dios nos muestre y nos caiga el peso de su gloria y su santidad para vivir conforme a aquel que nació perfectamente y murió perfectamente, pero aquel que dice yo intercedo por ti. Por tanto, si esta luz te alumbra a una revelación de tu propio pecado, no es para condenarte, es para darte una ventana de tiempo para que vivamos conforme el plan de Dios en reunir todas las cosas en Cristo. Así que acompáñame a la familia. Padre Dios, te damos tantas gracias por Cristo. Hoy recordamos y la tradición, Dios, no necesariamente que haya pasado ese día, pero como iglesia nos unimos al 24 o el 25, celebrar y recordar el nacimiento del perfecto Salvador. Gracias porque nuestro Cristo no se quedó un bebé. Y gracias porque nuestro Cristo no pensó ser un buen bebé, pero era el buen hombre y es el buen hombre. Gracias por la muerte de Cristo, porque nos ha ofrecido lo que nadie pudo comprar sino solamente Cristo, y es el perdón de nuestros pecados. Y ahora, Señor, ayúdanos a vivir conforme la gracia que Cristo ha comprado, y ayúdanos a vivir conforme el consejo del admirable Dios en Cristo. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y ahora, familia, te pido que te pongas de pie, por favor, y vamos a adorar a Cristo.